Yo creo que desde aquí, desde mi azotea, en un día a día frío, a pesar de que hay sol, sería un buen lugar para grabar. Alguna vez soñé con tener este tipo de bosquecitos en un espacio muy pequeño y pues afortunadamente se está logrando. Estoy contento porque este año, a un año de que empezamos el proyecto, se ha logrado hacer una buena reproducción de varias especies y también se ha ido registrando el comportamiento de estos árboles tan fascinantes que cambian de hojas de color, y esto nos permite como el objetivo de compartirles información para que si ustedes están en México tengan referencias nacionales y sepan qué es lo que sucede con sus árboles, puesto que hay muchísima información y realmente muy buena de algunos otros lugares, pero que a veces cuando nosotros ya queremos tener estos árboles aquí nos empiezan a fascinar, no entendemos qué es lo que sucede, y eso nos ha llevado a casos de estudio como los que hacemos en este canal. Entonces, si gustan compartirlo, creo que va a ser muy buena idea. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo nuevamente a todos los que nos están siguiendo en el canal. Agradeciendo porque veo que varios de ustedes ya han compartido mucha la información que tenemos acá y eso realmente nos sirve muchísimo. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, puesto que como dato curioso podemos decir que en alguna época del planeta no existían árboles en las partes más cercanas hacia los polos, solamente en las partes centrales tropicales con calor. Los árboles fueron desarrollando métodos diferentes para poderse adaptar al frío, y uno de estos métodos fue precisamente el cambio de hojas, a volverse caducos. Otro de ellos que va a ir muy relacionado en el siguiente video es el tema de las raíces, cómo también empezaron a adelgazarse un poco más y por qué es muy importante el tema de los sustratos, puesto que he estado viendo que a muchos de los que de repente me escriben se empiezan a tener algunos problemas con las hojas en cuestión de que empiezan a ponerse negras y demás. Así que las hojas toman una relevante importancia y por ello vamos a empezar a platicar un poquito de esto. ¿Cuál puede ser el factor que influye más para los cambios de colores en las hojas? Porque algunos siguen siendo verdes mientras otros ya se tornan completamente rojos, o en su caso algunos se vuelven amarillos y nunca pasan tampoco hacia el rojo. Puede que vayan hacia marrón, siguen siendo amarillos muchísimo tiempo, o algunos incluso pueden a nunca llegar a cambiar. ¿De qué depende que las hojas se caigan un poco más rápido o un poco más lento en nuestros árboles? Eso es una de las incógnitas que hoy estoy resolviendo, porque como ustedes, pues también me llegó a causar un interés y quiero compartírselos. Muchas veces cuando adquirimos estos árboles nos preguntamos cuál es el color que van a tener en otoño. Y uno de los factores que nos hace decidir entre uno y otro es, por ejemplo, si se van a poner amarillos o si se van a poner rojos. Algunas personas que venden este tipo de árboles siempre nos dicen, el azucarero se pone amarillo, mientras el sacharum, por ejemplo, se pone rojo, o el encino rojo generalmente siempre rojo, etc. No debemos irnos con esta finta, puesto que como vamos a ver hoy, muchos temas de la coloración no van a depender tanto de la especie como el trabajo que se le esté dando al árbol. Las condiciones específicas en el que el árbol se haya encontrado muchas veces son las que van a definir el tipo de colores que va a adquirir ese año. Durante los periodos de crecimiento, los árboles presentan hojas verdes con una gran cantidad de clorofila, que es la que va a predominar para poder hacer la función fotosintética necesaria. Esto permite que los árboles se desarrollen de forma rápida y que incluso sus brotes sean bastante exitosos. Sin embargo, existen otras dos sustancias que están en menor medida o que son dominadas por la clorofila. En muchas ocasiones, nuestros árboles queremos que vayan de ese verde que observamos aquí hacia los tonos rojos y se mantengan muchas veces ahí. Sin embargo, algo que nosotros no consideramos es que las sustancias que mencionábamos, tanto la clorofila como los carotenoides y las antiocianinas, muchas veces vienen o se encuentran en cantidades diferentes en proporción a lo que el árbol tiene, y eso va a definir qué color es el que el árbol va a adquirir. Aquí observamos hojas de un encino rojo, desde la gama verde hasta casi un morado, mientras en esta otra estamos observando un parámetro muy similar. Sin embargo, la planta no está pasando a los rojos, se fue directamente a un color marrón. Cuando tenemos una mayor cantidad de clorofila, como mencionábamos, nuestras hojas van a ser prácticamente siempre verdes. Sin embargo, cuando las condiciones empiezan a cambiar, empezamos a observar cómo ese verde se empieza a tornar amarillo o naranja, que es provocado porque existe un mayor número de carotenoides.
Cuando la planta ya no puede hacer fotosíntesis con la clorofila, esta otra sustancia que obtenemos aquí va a permitir que siga existiendo una fotosíntesis, aunque mucho más lenta. Por eso que observamos cómo empieza a desaparecer el verde y empieza a tornarse naranja o amarillo. En el caso del color que observamos arriba es porque la hoja ya empieza a tener mayor cantidad de antocianinas. En este punto es cuando podemos observar los colores marrones. Es decir que es la última parte en la que todavía podría realizar un poco de fotosíntesis antes de tirar completamente las hojas. Todas las hojas que observamos aquí provienen del mismo tipo de árbol. Estamos hablando de un Arce rubradrummondi. Lo curioso que tenemos aquí es que las hojas no pertenecen precisamente al mismo árbol, pero sí a la misma especie. Estas son recolectadas exactamente en el mismo momento, o sea, algunos árboles todavía tienen hojas perfectamente verdes, mientras otras están tornándose naranjas, amarillas y otras van a marrón o directamente a rojo. ¿Por qué si existe la misma cantidad de horas luz y existe la misma temperatura en el lugar que las tenemos esta diferencia tan grande? Puesto que el árbol como tal va a tomar la decisión de seguir creciendo y desarrollándose utilizando la clorofila, o pasar un proceso intermedio en el caso de los carotenoides, o ya llegar a una etapa en que quiere tirar las hojas, nos empezamos a dar cuenta entonces que si nosotros observamos cómo fueron cultivados nuestros árboles, vamos a poder darnos cuenta que en el caso de los que todavía tienen clorofila, son árboles que se encuentran con menor cantidad de estrés. Si bien estamos diciendo que están a la misma temperatura y que están en un lugar parecido, no quiere decir que estén absolutamente uno junto al otro. En el caso de la que todavía se encuentra verde, está recibiendo mucho menor cantidad de agua, se encuentra en una parte que está cubierta, recibe una luz indirecta, el viento no le pega demasiado. En el caso de las de en medio, estamos hablando de un punto intermedio en el que está recibiendo mayor cantidad de agua de lluvia ahorita que es verano. Estamos observando que recibe medianamente el viento, mientras en la parte de arriba, en la última sección que observamos, los árboles se encuentran en una techumbre. Por lo tanto, la cantidad de aire que están recibiendo es mucho mayor, la cantidad de lluvia que recibe también es mucho mayor, así como podríamos decir que están mucho más a la intemperie y deben estar recibiendo otro tipo de factores, como un cambio más drástico de iluminación. Si estos árboles estuvieran completamente puestos en suelo, los cambios serían menos notorios, quiere decir que todos estarían cambiando un poco más parecido en cuestión de tiempo que cuando los tenemos en macetas. ¿Por qué? Porque cuando los tenemos en macetas, el árbol va a depender del tamaño del contenedor, de la cantidad de riego que nosotros le demos, de la cantidad de agua que le caiga dependiendo en qué lugar está, si algo le tapa la lluvia o no, así como algunas cuestiones de sol también. Y no hablemos de la parte de la fertilización. En cambio, si este árbol estuviera completamente a suelo los tres, los árboles van a poder extender sus raíces hasta tal profundidad o en sentido horizontal necesario como para poder adquirir todavía nutrientes o poder desarrollarse, mientras en la maceta quedan un poco más limitados. Esto quiere decir y nos demuestra que nosotros podemos hacer un manejo vegetal dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Si nosotros queremos que en verano empiecen a cambiar los colores de nuestras hojas, tomando en cuenta que nos encontramos en un lugar como Toluca, Querétaro, Pachuca, Puebla, que tienen lluvias, que son días nublados, pero que bajan las temperaturas, esto sería posible. Sin embargo, si nosotros nos encontramos en zonas como Monterrey, Aguascalientes, incluso Tijuana u otros lugares donde los veranos son muy cálidos, no podríamos tener este efecto y solamente vamos a observar que los cambios se van a dar en otoño o invierno. Por otro lado, si nosotros tenemos entonces estos árboles en maceta, porque no queremos dejarlos crecer, pero si queremos empezar a jugar muchísimo y disfrutarlos, tendremos esa facilidad de ponerlos en la zona norte, donde le da mucho menos luz durante una época del año, y ponerlos en la zona sur, donde van a recibir el asoleamiento mayor en otra época del año, y esto va a hacer que la cantidad de sol en cuestión de radiación varíe mucho aunque estemos en una misma zona. Esto aplica muy bien cuando tenemos árboles, por ejemplo en Cuernavaca, y no cambian de color. Si los tenemos expuestos completamente al sol, pues la temperatura nunca llega a ser tan baja como para que empiecen a tener estos tonos. Sin embargo, si en épocas en que empezamos a sentir que hace mucho calor, nosotros nos mandamos hacia un lugar con más sombra,
una resolana, por decirlo así, y los protegemos un poco de la lluvia, vamos a hacer que el árbol entonces empiece a cambiar de tonalidades, puesto que está recibiendo menos horas de sol y eso compensa las altas temperaturas. En ocasiones vamos a observar que nuestros árboles pasan del verde directamente a los colores rojos o marrones. Se saltan el anaranjado o el amarillo, como correspondería dependiendo el caso de la especie que nosotros tengamos. Esto se debe a que en el momento en el que los factores tanto de temperatura como de hora-sol cambiaron fueron demasiado drásticos y la cantidad de azúcares que se tenían en las hojas, o sea que fue conservando el árbol, muchas veces no pudieron haberse absorbido muy bien. Quiere decir que en el caso de la hoja verde, cuando nosotros asoleamos lo suficiente, o sea, tenemos un árbol bien nutrido, bien aclimatado, bien adaptado, la cantidad de azúcar que va a poder mantener en sus hojas es muy alta. Eso va a hacer que este azúcar, y conforme va cambiando el proceso de clorofila y de fotosíntesis, se va perdiendo la clorofila, va empezando a salir las otras dos sustancias y la hoja se va a mantener mucho más tiempo. O sea, vamos a poder observar cómo el árbol va obteniendo gamas poco a poco y las hojas no se caen tan rápido. Pero si en cambio el árbol que nosotros tenemos de la hoja verde no tuvo suficiente fertilización en la época en que se desarrolló, fue sometido a estrés como cambios de temperatura muy bruscos, alguna granizada muy fuerte o algún otro factor que influya en esta forma, el árbol en cuanto sienta que empieza a ser drástico el golpe o el cambio, lo que va a hacer es inmediatamente ir hasta el último de los procesos, que es donde observamos acá, que ya definitivamente es buscar la caída, y el árbol puede que se mantenga todavía, en este caso en la fase 3, sin embargo nos vamos a perder completamente de esa fase 2, que es donde nosotros vamos observando poco a poco cómo paulatinamente empieza a cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los árboles, sobre todo para los que los compramos en la zona centro del país, que no tenemos más que apenas un tiempo, llamémosle 6 meses que compramos este tipo de especies, no podemos desesperarnos ni tratar de hacer que el primer año el árbol vaya desde la hoja verde al rojo, al marrón, hasta llegar por ejemplo al morado, o sea, observando toda la gama de colores. Lo que va a suceder muchas veces es que estos árboles que nosotros traemos pues están aclimatados a condiciones sobre todo de veranos mucho más calientes que los que se tienen en el centro del país, obligando a que el árbol sienta un golpe que a lo mejor viene de una temperatura de 30-35 grados y llegue a un verano en el que esté a temperaturas no mayor a 24 grados o 24 o 25 grados por muy poco tiempo, muchos días nublados y temperaturas entre la tarde y la noche de a lo mejor 12 grados, 15 grados cuando mucho, el árbol va a tratar de modificarse completamente porque no está pudiendo hacer un proceso fotosintético y la cantidad de azúcares que tiene le da solamente para mandarla hasta el proceso que tiene aquí. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con algunos árboles que exclusivamente se ponen amarillos pero no llegan al rojo, como el caso del Ginkgo biloba? También aquí sí estamos hablando de que por el tipo de árbol que se tiene, la cantidad de carotenoides que tiene es muy elevada. Esto va a hacer que los colores que obtenga, por ejemplo, siempre se vayan hacia el amarillo o hacia el naranja, que en el caso de esto siempre se va a ir hacia el amarillo. Y solamente un periodo pequeño se va a tornar marrón. Es muy probable que cuando empiece a tornar marrón, en el caso del Ginkgo, empecemos a perder las hojas. Sin embargo, sí vamos a tener una duración muy buena en la cantidad de hojas amarillas. Pero ¿por qué si yo estoy teniendo un árbol de lento crecimiento como el Ginkgo biloba, las hojas duran más? Precisamente por eso, porque el árbol al no crecer tan rápido va a tener tiempo suficiente para ir almacenando la cantidad de nutrientes, azúcares necesarios para llegar hacia los carotenoides, y esto va a permitir que vaya cambiando más lentamente y la hoja se mantenga durante un buen tiempo. Mientras en el caso de los arces y los encinos, que son de crecimiento más rápido, si no obtuvieron esos azúcares en el tiempo de desarrollo, o sea, esa buena fertilización, no nos van a dar colores muy duraderos o un contraste de color muy atractivo durante todo ese año. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer un proceso de aclimatación más rápido con nuestros árboles, al adquirirlos, sobre todo entre primavera, nosotros tendríamos que empezar a ver que apenas salen brotes. En el caso de que el árbol venga muy desarrollado, una de las técnicas más fácil va a ser quitarle completamente las hojas, y como está en una época en que el árbol está desarrollando, inmediatamente va a tratar de sacar nuevas, pero las empieza a sacar a la velocidad de la temperatura, la humedad y las condiciones del nuevo lugar donde lo estoy teniendo.
Si por lo contrario lo dejamos como tal, el árbol entonces, dependiendo si hace más calor, seguirá creciendo, pero si no, va a empezar a retroceder y va a buscar mecanismos en los cuales se fije primero al suelo, desarrolle mayormente las raíces y no se preocupe tanto por la cuestión de la clorofila en sus hojas. Observamos que tiene sustancias húmicas y fúlbicas, lo cual también nos ayuda a la parte de control de pHs. Tiene algunos extractos complejos, pero vamos a ver que dentro de lo mismo que vamos a poder obtener en esto son aminoácidos. En el caso de los aminoácidos, estamos hablando de un componente que nos va a ayudar siempre a la reestructuración celular. O sea, si nosotros tenemos algún punto de estrés muy fuerte a la hora que estamos cultivando nuestras plantas, y esto no solamente aplica para los árboles, los aminoácidos juegan un papel importante para poder reponer esos daños celulares. Entonces es uno de los productos que en el caso de vía foliar vamos a recomendar. En el caso de suelo, no lo meteríamos más que si son árboles muy pequeños. ¿Por qué? Porque la absorción va a ser muy baja por las raíces. Es mejor meterlo en la parte de las hojas. De igual forma, si tú no quieres acelerar el proceso de cambio de color porque no está en el momento adecuado, lo que haremos en las hojas es agregar este tipo de compuestos hormonales para que no cambie de color todavía, no se acelere y se compense un poquito. Esperando que este video haya sido de mucha utilidad, no duden en preguntar en los comentarios. Con todo gusto y a la brevedad posible estaremos resolviendo todas sus dudas. Y cualquier comentario que tengan siempre nos ayudará a ser mejores. Cuídense mucho y hasta pronto.